Qué bueno verlos a todos y qué bueno que estamos en la iglesia ahora. Y ojalá que la música los animó. Está hablando de que hay muchas cuerdas y cosas aquí. Y si escucharon al pastor Jim, que si usted está escuchando sobre el internet, por favor, denos un email para que podamos saber quién es usted. Y estamos tratando de seguir las guías del Departamento de la Salud y no lo estamos haciendo perfectamente, pero estamos tratando. Entonces, por favor, si nos pueden ayudar con eso, ¿verdad? Si usted puede ir a otro servicio, por favor, vaya a un servicio diferente. Y como una iglesia estamos tratando de, ¿verdad?, hacer las cosas correctamente, pero es muy difícil porque las cosas cambian y hay muchas cosas que de pensar en. Vamos a estar en Lucas 9:23. Y estamos muy felices de estar aquí en esta ubicación, ¿verdad? Hay muchas oportunidades de ministerio y siempre van a haber muchas oportunidades que se van a venir más al frente o se van a crear. Y lo más importante es que nosotros vamos a hablar del Evangelio de Jesús, ¿verdad? Porque nosotros queremos hablar del amor de Dios y lo que hizo Jesús para nosotros en la cruz y para que podamos ser salvos. Por favor, ore por nosotros porque durante este tiempo de la pandemia, ¿verdad? Todas las iglesias se han cerrado y no quieren hacer nada, pero nosotros, ¿verdad? Estamos tratando de seguir adelante y hacer cosas con ustedes. Ok, entonces la semana pasada estuvimos hablando de quién era Jesús, ¿verdad? Los discípulos, am, Jesús quería saber que los discípulos sabían quién era Él. Y les quiero hablar de la semana que viene, en Lucas 9:35. Dice, entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Y allí vemos que es el final del debate que estaban teniendo en este tiempo de quién era Jesús. Y entonces no importa qué dice la gente o los discípulos, porque aquí Dios está diciendo, este es mi hijo. Y entonces vimos en el versículo 20 donde dijeron que Cristo era de Dios, pero después en el 35 vemos la confirmación. Y hemos también leído y visto los milagros, ¿verdad? Que Él um, dio de comer a 5,000. Y entonces estamos llegando a un momento, ¿verdad? Que ahora perdón, Lucas está hablando de a los seguidores, ¿verdad? Ellos ya creen, ellos ya aceptaron que Cristo eh, um, es, es Dios, ¿verdad? Y entonces ahora esta parte del mensaje se va a enfocar en los que están diciendo que yo soy un seguidor de Cristo. Y estos pasajes no son fáciles de leer como un seguidor de Cristo, porque aquí Cristo nos está tratando de enseñar que si nosotros somos seguidores verdaderos de Él,
tenemos que dejar todo atrás. Por favor, párense y vamos a leer el pasaje juntos. Okay. Versículo 23 en capítulo 9. Dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Y entonces oremos. Padre, el significativo de las palabras no es difícil de entender, pero es duro saber cómo vivir en lo que nos has dado o en estos mandamientos en los versículos. Y es duro cargar nuestra cruz cada día. Y entonces te pedimos, Señor, por tu ayuda. Ayúdanos a tener ánimo, a no ser avergonzado del Evangelio. Denos fuerza a enfrentarnos cada día a lo que trae el día. Y que también podamos reconocer el llamamiento en la vida que nos has dado. Pero también reconocemos, Señor, que no somos completos sin ti. Entonces ayúdanos, Señor, a poder seguir en tus pasos y poder seguirte de una manera verdadera. Por favor, Señor, que no estemos aquí solo escuchando tu palabra y entendiéndola, pero nunca cambiar nuestras vidas. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Y entonces lo que está haciendo aquí Jesús es que Él nos está dando 3 mandamientos para los seguidores. No son opciones, no es algo que vamos a votar sobre. Estos son mandamientos, lo que tenemos que hacer. Y vamos a hablar de los 3 mandamientos. Y con estos 3 mandamientos también tenemos 3 prioridades que deben definir nuestras vidas como seguidores de Cristo. Y entonces estos 3 mandamientos van a invadir nuestras vidas y van a enseñarnos si somos seguidores verdaderos y una gente va a tener miedo y no va a seguir a Cristo. Y también quiero decir que estos mandamientos no son para el súper cristiano, ¿verdad? O el que está súper comprometido, o solo los 12 discípulos, ¿verdad? Estos mandamientos son para todos los que se llaman seguidores de Cristo. Y el primero mandamiento es que se niegue a sí mismo. Y entonces esto quiere decir que nosotros debemos estar preparados para someternos a Cristo y a Dios. Y, y entonces quiero definir qué quiere decir someterse a Cristo. ¿Verdad? Quiere decir, oh, no puedo comer estas cosas o no puedo manejar este carro. Pero en la mente humana, ¿verdad? Esas son las cosas que empezamos a pensar en, ¿verdad? Las cosas materiales. Pero someterse a Cristo quiere decir más que estas cosas.
Primero se refiere al origen de la salvación, que nosotros no vamos a tener una actitud de santurrón. Y si ustedes se recuerdan de Efesios 2, ¿verdad? Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y Cristo, en su gran amor, nos salvó. Y no fue por nada no fue por nada que nosotros hicimos, ¿verdad? Nosotros no nos salvamos nosotros mismos. La salvación viene 100% de Cristo y de Dios. Y entonces, cuando nos negamos, reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, que somos pecadores y necesitamos a Cristo para ser salvos. Y entonces, con el origen de ser salvados, también hay una continuación. Y entonces aquí reconocemos que nosotros somos productos de Cristo, ¿verdad? Él trabaja en nuestras vidas. Somos las obras de Dios, ¿verdad? Él nos está transformando, es algo que continúa por todas nuestras vidas. Y entonces, teológicamente, cuando nosotros nos negamos, entonces estamos negando que nosotros no somos buenos, no hay nada bueno en nosotros y que no hacemos nada para ser salvados. Tengo un ejemplo, es un himno que se canta muy frecuentemente en la iglesia, se llama Fuente de la Vida Eterna. Y vas y ven a tu fuente de cada bendición, entona mi corazón para cantar tu gracia, arroyos de misericordia nunca cesan. Y entonces esta canción está hablando de que Dios siempre está allí por nosotros. Él siempre es misericordioso con nosotros. Y entonces, siguiendo con la canción, llamando para canciones de mis alabanzas, enséñame un soneto melodioso, alaba el monte, estoy en él, monte de Dios es amor incambiable. Verso 2, aquí sobresale mi piedra de ayuda, aquí por tu ayuda me he vencido y espero por tu buen placer, llegues segura a casa. Jesús me buscó cuando era extraño, vagando de la cobija de Dios. Él me rescata del peligro, interpuesta su preciosa sangre. Y entonces otra vez, negándome a mí mismo es reconociendo que Jesús me salvó. Verso 3. Oh, a la gracia, qué gran deudor. Diariamente estoy restringido a ser. Cada día debemos de reconocer que es la gracia y misericordia de Dios que nos ha salvado. Deja que tu gracia ahora como un altar ata mi corazón vagabundo, propenso a vagar, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón, o tómalo sellado. Y entonces, néguese a sí mismo. Es la misericordia de Dios que te ha salvado. Y tenemos la deuda a Cristo, ¿verdad? Que Él nos salvó. El segundo mandamiento es que tenemos que llevar nuestra cruz
cada día. Y esto es diariamente tenemos que tomar nuestra cruz. Y no es algo físico, ¿verdad? Del cuerpo que tenemos que hacer. Y entonces, lo que quiere decir es que diariamente, cada mañana, estamos reconociendo, hola, buenos días, cruz. Unos de ustedes tal vez piensan que es su esposo o esposa. Y eso no es lo que quiere decir, aunque ellos sean difíciles de vivir con. Y entonces la cruz de Cristo y nuestra cruz es lo que debemos de diariamente reconocer en nuestras vidas. Y entonces cada mañana Dios nos pide que tomamos nuestra cruz, pero cada mañana también Él viene y nos trae nuevas misericordias cada mañana. Y Él nos prepara para el día. Y algo interesante de este pasaje es que ahorita Jesús, en este momento, ¿verdad? En Lucas 9, 23, Jesús no ha llegado a la cruz todavía. Y entonces lo que Jesús está tratando de decir ahorita es que tú como un hombre condenado lleva tu cruz ah, para la condenación diaria del mundo. Porque la cruz es la marca de una persona condenada. Y entonces Cristo está diciendo que el mundo te condena porque eres un seguidor mío. Y entonces tienes una cruz sobre tus hombros. Y entonces es algo que debes reconocer y aceptar cada día. Y entonces aquí vemos que hay mucha gente que tal vez tiene miedo y se va a ir, ¿verdad? No van a seguir siguiendo a Cristo. Vayan a Romanos 8:36. Vamos a comparar dos versículos en Romanos. Romanos 8:36. Dice, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Y entonces, en medio de los otros versículos que están alrededor de aquí vemos el amor de Cristo, ¿verdad? Si ustedes leen los otros versículos alrededor, es bien interesante ver que en medio, aquí vemos que todavía vamos a morir. Y el amor a Cristo y para Cristo nos condena en el mundo. Y esto puede pasar en cualquier momento de su vida, ¿verdad? En la escuela, en el trabajo, ¿verdad? Usted va a decir algo sobre Cristo y el mundo va a estar contra usted. Y si vamos a Romanos 12:1,
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y entonces van a sentirse muy pesados, ¿verdad? En el mundo, cargando su cruz, porque el mundo va a poner más y más presión sobre esa cruz. Se va a sentir la condenación del mundo sobre sus hombros. Y entonces nosotros lo que queremos hacer es huir, ¿verdad? Dejar la cruz. Pero nuestra fe va a ser, va a haber un reto contra la fe, ¿verdad? Y aquí Dios nos está llamando a estar preparados para hacer un sacrificio, para cargar nuestra cruz. Y entonces la cruz también, algo que les quiero advertir, no es las circunstancias del mundo o de su vida ahorita, por ejemplo, no es su enfermedad, no es su divorcio. La cruz que cargamos sobre los hombros es la condenación que viene del mundo a los seguidores de Cristo. Y el tercer mandamiento es sígame. Y es de los tres mandamientos, es el que está escrito en el tiempo presente. Y entonces esto quiere decir que es algo que tiene que pasar ahorita, ¿verdad? Ahorita y después también continuar. Y si vamos a Efesios 4, aquí Pablo dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y entonces, ah, cargando la cruz, siguiendo a Cristo, eso debe transformar nuestras vidas, ¿verdad? No somos las mismas personas. Y si vamos a capítulo 5 de Efesios 1, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y después versículo 8-9, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y después versículo 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y entonces, la manera en que seguimos a Cristo, ¿verdad? En cómo caminamos en nuestra vida como seguidores de Cristo, cómo tratamos a la familia, cómo tratamos a los que trabajan con nosotros, etcétera. Todo esto va a reflejar el nivel de seguidor que somos nosotros. Y tal vez está ahorita pensando, ¿cómo voy a hacer todas esas cosas, verdad? Suenan muy difíciles. Y cuando yo estaba escribiendo mis apuntes, yo mismo me sentí agotado, porque
estos mandamientos no son fáciles, ¿verdad? De seguir. Y yo entiendo, y Dios entiende. Pero si van a Hebreos 12:1, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y entonces Jesús supo que unos se iban a dar por vencidos. Y todos nosotros tenemos una carrera también de correr, ¿verdad? Y también de esta carrera tenemos una cruz, ¿verdad? Y es una carrera de fe, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo corremos esta carrera? La respuesta es siempre poner nuestros ojos sobre Cristo. Ver su ejemplo de que Él sabía por fe lo que estaba pasando, y Él tenía gozo, aunque iba a morir en la cruz. Él tenía gozo y siguió en su carrera, no se dio por vencido. Y no es que Jesús le gustó la cruz, porque era algo de vergüenza, pero lo hizo, ¿verdad? Él no paró, él siguió al final. Y entonces la carrera de Jesús, ¿verdad? Que él, este gozo que él tenía, él estaba mirando hacia el cielo, el reino de Dios, que él se iba a sentar a la mano derecha de Dios. Pero yo creo que es más de esto también. Yo creo que el gozo de Cristo es el gozo que él tenía sabiendo de que él estaba haciendo un camino de salvación para nosotros. Porque la misión de la cruz, aunque era vergonzosa y dura, la misión era de salvar. Y esto le dio mucho gozo a Jesús. Si vamos a Romanos 15:3, aquí dice, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Y entonces Jesús tomó todo sobre él mismo. Todo lo que nosotros merecíamos, Él lo tomó por amor a nosotros. Y entonces en nuestras carreras individuales debemos de siempre tener nuestros ojos sobre Cristo. Él es nuestro ejemplo de no darnos por vencidos. Él es el ejemplo de cómo debemos cargar nuestra cruz. Y entonces regresando a Lucas, ¿verdad? Nos dio 3 mandamientos. Y ahora Jesús va a hablar de 3 cosas que no debemos hacer como seguidores. Y estas 3 cosas son cosas de instinto humano que como humanos queremos hacer, pero son cosas que hacemos antes de conocer a Cristo.
Okay, la primera cosa es que el seguidor no está preocupado con la seguridad. Si vamos a versículo 24, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Y entonces la autopreservación es un instinto humano fundamental. ¿Verdad? Por ejemplo, todos nosotros nos levantamos esta mañana, muchos de nosotros comimos un desayuno, respiramos, ¿verdad? Nuestro cuerpo lo hace automáticamente, el corazón late, el cerebro trabaja. Y entonces tenemos esta mentalidad, ¿verdad?, de cómo podemos seguir viviendo. Pero después algo pasa, tal vez nos enfermamos y nosotros empezamos a enfocarnos solo en cómo podemos seguir viviendo, ¿verdad? Cómo podemos seguir siendo seguros en la vida. Y quiero también una nota al lado, ¿verdad? Que Dios no está hablando de cascos, máscaras o los cinturones de seguridad. No, no quiere decir, no está atacando estas cosas, ¿verdad? De seguridad. Eso no es el punto del pasaje. Por ejemplo, si usted quiere usar una máscara, ponga la máscara. Ponga a su bebé en un asiento especial para los bebés. Coma de una manera buena. Por ejemplo, mis hijos me están tratando de dar más verduras. Y todas esas cosas son buenas, ¿verdad? Jesús no se está refiriendo a estas cosas. Lo que Jesús está ah, hablando, ¿verdad? Lo que Él está tratando de decir aquí es que no debemos de tener miedo de ser perseguidos, ¿verdad? O odiados. Debemos estar dispuestos a poner la seguridad y comodidad al lado para seguirle. Vamos a Hechos 5. Hechos 5:20. Oh, perdón, Hechos 5:40. En ese capítulo tenemos unos líderes que están tratando de hablar con sus apóstoles y hablar de cosas que están pasando en la iglesia. Okay, so versículo 40 dice, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Y vemos aquí que ellos no rechazaron lo que les pasó, ¿verdad? Ellos en el 41 dice, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir. ¿Y qué hicieron después? Siguieron compartiendo el Evangelio de Dios, porque para ellos era un privilegio.
Y entonces, cada día, ¿verdad? Debemos de cargar la cruz. Todo, y otra vez, versículos 42. Y día tras día, en el templo, casa a casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Ellos no se preocuparon por su seguridad física porque ellos solo querían compartir las buenas nuevas. Versículo 25 de Lucas 9. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Y la idea de este texto está hablando de las riquezas del mundo, ¿verdad? Que el seguidor no está preocupado con sus posesiones. Y Jesús va a hablar de eso otra vez en Lucas 12, 13. Y si leemos aquí, ¿verdad? Versículo 14 dice, hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, arbitro a la gente, absténganse a toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Y si seguimos, ¿verdad? El 21 dice, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y para nosotros tal vez pensamos en cuando nos vamos a retirar. Y si vemos versículo 20 en el capítulo 12, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Y hay que ser honestos con nosotros mismos, especialmente mi generación, que se llaman los baby boomers. Nosotros, en mi generación, estamos un poco obsesionados con nuestras posesiones, ¿verdad? Y la seguridad financiera. Y no es que esas cosas no son buenas, pero el enfoque de nuestras vidas no debe ser acumular las posesiones. Tengo un ejemplo para los más jóvenes. Una serie de libros que se llaman Harry Potter y también hicieron películas, el personaje malo se llama Voldemort y él puso su alma, perdón, él tiene posesiones que contienen pedazos de su alma. Y al final de los libros y de la historia, ¿verdad? Los protagonistas están tratando de buscar estas posesiones que se llaman Horcruxes para destruirlas. Pero a veces nosotros, con nuestras posesiones, las tratamos de esta manera, ¿verdad? Que las posesiones que tenemos son como parte de nuestra alma, como si estuvieran conectadas a nuestras almas. Y que la cantidad de riqueza que tenemos o lo que sea, ¿verdad? Esto es tener éxito. Y, y yo sé que los de la, de la generación milenario, ¿verdad? Y los de la generación X tal vez todavía están viviendo en su sótano, pero ellos miran la ilusión material de las generaciones mayores. Y por eso en estos tiempos vemos que los jóvenes, ¿verdad? Y de las generaciones después del baby boomer, ellos se dan a causas.
con toda su vida. Ah, este jueves pasado atendí un funeral de una señora que se murió a los 89 años. Y durante el funeral, am, durante ese funeral me encontré con alguien que va a esta iglesia y ella me dijo con lágrimas en sus ojos que mi hija ya no entiende a su iglesia, porque su hija está muy involucrada en el movimiento que se llama Black Lives Matter. Y, y entonces dejó de venir a la iglesia porque ella se sintió que como la iglesia no estábamos involucrados en las causas. Porque los jóvenes, ¿verdad?, de las generaciones después del baby boomers, ellos se dan un 100% a estas causas. Pero les quiero decir que nosotros, como seguidores de cristianos, nosotros estamos siguiendo una causa que es más grande de cualquier causa que vemos en nuestros tiempos. Ah, esta causa es, dice que esta salvación es para todos, mujer, hombre, pobre, rico. Ah, esta causa valora a los ancianos, valora a los niños. Y a veces para los milenarios de esa generación es duro para aceptar esta causa, porque para ellos suena muy vieja, ¿verdad? Esta idea. Y, y les quiero decir algo a los jóvenes, ¿verdad? Ustedes no son los primeros que se involucran en causas. Les quiero recordar de los años 60, ¿verdad? Y habían gente que se llamaban hippies. Um, y estas personas, ellos renunciaron a todo. Ah, y algo irónico es que ahora esta generación, ellos son los más ricos en nuestro país y son los que, ¿verdad?, corren el país, etcétera. Pero lo que es un ejemplo de que sí pueden seguir causas, pero también no van a poder siempre seguir estas causas, también van a tener que trabajar, etcétera. Pero al punto, ¿verdad?, de este punto de que Jesús está tratando de decir es que los seguidores no están preocupados con sus posesiones. Y siguiendo adelante, el seguidor no está preocupado con su reputación. Versículo 26 dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y los santos ángeles. Y en la canción que compartí antes, hay una parte que dice, propenso a vagar, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Y entonces lo más común que pasa con nosotros como seguidores es que nos callamos. Tenemos vergüenza cuando debemos de hablar y no compartimos lo que Dios nos está llamando a compartir. Y tal vez no es que estamos haciendo cosas malas, pero no estamos compartiendo el Evangelio. Tenemos miedo del rechazo de la gente, lo que sea, no sé.
y nos da vergüenza hablar de la verdad de Cristo. Y después de estas tres um, direcciones, Cristo las sigue con promesas, ¿verdad? Dice, la primera es una seguridad trascendente. Vamos a 18:29 de Lucas. Dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Entonces no hay que tener miedo de morir en este en este mundo, ¿verdad? La segunda promesa es una aprobación trascendente, que Él nunca va a estar avergonzado de usted si usted no se avergüenza de Él, ¿verdad? Usted va a ser afirmado. Y entonces, cuando Él venga, seremos afirmados. Y entonces seguir a Cristo no es fácil, ¿verdad? No es algo de que solo se puede hacer así. Y entonces en otro pasaje, ¿verdad? Jesús nos recuerda que el camino de los seguidores de Cristo, verdaderos, es muy angosto, ¿verdad? Es pequeño, pero el camino de los pecadores es grande y ancho. Pero con la condenación sobre los hombres, ¿verdad? En la cruz, tenemos a un Salvador misericordioso que nos da promesas que van más allá de esta vida. Y si vamos a Lucas 1, 76, dice, y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Y entonces no son mandamientos fáciles, pero Jesús nos promete que será y es por algo más grande. Y Él guiará tu camino. Oremos. Señor, qué grande tu llamamiento que nos has dado como iglesia. Ayúdanos a mantener la cruz al frente. Ayúdanos a ser más de habladores, que seamos gente que actúa. Ayúdanos a no tener miedo a la gente que nos va a rechazar por ser seguidor de ti. Ayúdanos a tener una fe grande de discernimiento, que podamos hablar y compartir del Evangelio de Dios y del amor de Cristo. Señor, llénanos con ese entendimiento que tú eres digno de todo. Ayúdanos, porque nosotros tenemos
una propensidad de ser vagos. Sea nuestros corazones para tu reino. Gracias, Señor. Amén.